ha atribuido, aunque no lo tenemos en el texto, ¿os dais cuenta? Ha atribuido a Anaximandro haber sentado, haber establecido que el arjé es lo apeiron. Parece entonces que de lo ilimitado indeterminado se pasa a las presencias que son entonces delimitación, determinación, finitud, y cuando esta delimitación, determinación, finitud se disuelve, que es a lo que nosotros llamamos corrupción, ¿verdad? Y es a lo que llamamos muerte, es decir, a la disociación de una unidad determinada y característica y estable que era reconocible mientras duraba. Cuando se produce entonces lo que llamamos muerte, que es la desdelimitación, insisto en todo esto de una manera tan detenida, casi tan muda o tan tartamuda, para ver si consigo que notéis entonces el vínculo que hay entre límite y unidad. Hay unidad mientras hay delimitación, porque si no dejáis que el pensamiento vuestro sea sustituido por la imaginación figurativa, y cuando oís determinación no oís solamente confinación de un aspecto, sino que volvéis a oír lo que está enlazado mientras vive y lo que se separa, corrompe, disuelve cuando se ha muerto. ¿Qué es lo que ocurre en realidad en un cadáver? Hombre, yo no he visto ninguno, en fin, pues no sé por qué, pues supongo que por razones de eutanasia de mi civilización, ¿no? Por razones de tabú respecto de la muerte. Pero si alguien ve un cadáver, lo que nota es que al faltar una dimensión de unidad a la que llamamos la vida, todo aquel sistema orgánico se descompone. Incluso decimos descomposición a la corrupción, ¿verdad? Y a partir de ese momento, los elementos entre sí no pueden actuar conjuntamente y por eso, entonces, ya no hay movimiento, ya no hay, etcétera. Por lo tanto, entonces, parece que la delimitación es conseguir unidad de enlace, de determinación. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque si digo de determinación, ¿y qué implica entonces aquí los taonta, los presentes? Es que por eso son visibles, por eso son inteligibles, por eso son diferenciables, reconocibles, distinguibles de los otros, ¿verdad? Porque hay una unidad estable. Entonces hoy ya hemos trabajado nosotros mucho, pero tendemos a olvidarlo luego, ¿verdad? Y al decir entonces ilimitado, nos da la impresión de que estamos ante una nebulosa indeterminada, vacía. De esto hablan los manuales. Dicen, y el apeiron de Anaximandro es una especie de magma material protoforme. No, lo que no tiene limitación tampoco tiene unidad, no tiene determinación, no tiene inteligibilidad y no puede tener vida. Bien, pues entonces, si oímos todo eso cuando lo decimos, ¿de dónde? ¿De dónde las entidades? ¿Cuál será ese dónde? Las presencias tienen origen, hacia allí tiene lugar su corrupción, y se dice que por necesidad. Luego entonces, como está diciendo nuestro compañero, parece que el primer párrafo lo que está explicando es, si ahora lo dijéramos en una traducción más comunicativa para nosotros, está explicando el nacimiento y la muerte. ¿Qué significa nacer y qué significa morir? Nacer, irrumpir en la presencia. Daos cuenta de la connotación siempre de correlato lingüístico. ¿Presencia para quién? ¿Para qué? Para los que pudieran reconocerlo, para los que pudieran distinguirlo, ¿verdad? Ingresar entonces en la presencia es delimitarse, definirse, diferenciarse, mientras que morir es entonces delimitarse, desdefinirse. Ahora bien, más cuestiones que están aquí implicadas. Salva, si llegar a la vida es acceder a la presencia, ese de dónde, que si estamos despejando la fórmula, ya sabemos nosotros entonces que es el apeiron, el ilimitado, ¿qué tipo de modalidad correlativa a la presencia le correspondería? Por lo tanto, lo presente es lo delimitado, no por erudición, sino de nuevo por rigor. Tened en cuenta que esto se dice en griego, se dice peperasmenon, no se dice peras, no se dice límite, sino que es lo delimitado.
lo determinado, lo peperasmenon, lo que se opone a lo que no tiene límite, a lo apeiron. Si decimos que lo delimitado que nace, y para nacer se delimita, porque esto es equivalente, es lo presente, los presentes, entonces a lo apeiron, ¿qué categoría, qué dimensión temporal modal le correspondería? Eso ya es una pregunta de tesis doctoral, ¿verdad? Y sin embargo no para nosotros. ¿Qué categoría temporal modal le correspondería a lo apeiron si lo peperasmenon, si lo presente, si lo delimitado es lo presente, el origen ilimitado o indeterminado, ¿qué temporalidad modal tendrá? ¿Será presente también? ¿Perdón? Isabel, ausente, lo pongo aquí porque no nos cabe, ausente y por aquí se dice pasado. Ausente y pasado. Y también futuro, puesto que estamos diciendo, esto es lo que parece sentar el primer documento escritural de nuestra tradición filosófica, que como veis está hablando del tiempo. Cuando Martin Heidegger en nuestros días, en el 27 diga ser y tiempo, en el 53 diga tiempo y ser, y cuando Ortega diga y el tema de nuestro tiempo es el tiempo, y cuando Husserl en las investigaciones lógicas, y cuando toda la post-metafísica insista en que sobre todo es una post-historia, no es por casualidad que la filosofía hable del tiempo, porque no puede separarse la cuestión en nuestra tradición, como mínimo además consuetudinaria documentalmente, la cuestión del ser de la cuestión del tiempo, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo y hemos dicho entonces que si a lo presente le corresponde lo delimitado, lo finito, lo determinado, y oíd con eso, de nuevo, cuidado, también lo inteligible, lo reconocible. Si habéis entendido, por ejemplo, esto, ya habéis entendido a Platón. No podemos entender lo que no tenga eidos, aspecto, determinación, ¿verdad? Entre paréntesis, haceros cargo de la inflexión inconmensurable que suponen las tradiciones del ser como infinitud o como ilimitud, es decir, las tradiciones cristianas, respecto de este pensamiento, respecto de este pensar. Bien, pues, si a lo delimitado le corresponde el presente de lo reconocible, decimos a lo indeterminado, dice el texto, está diciendo el texto, le corresponde la ausencia, pero del pasado y del futuro. Ahora volveremos a esto. ¿Qué decías, Alto? Igual es una perogrullada, pero... No lo creo. ¿No te valdría decir que el ausente o el pasado, lo que sea, es lo que no es? Y entonces, o sea, el presente, lo que no es el apeiron, es lo que es, el pasado, lo que no es. Cuidado, lo que no es presente. Porque si no, corremos el riesgo, y estas cosas uno dice, parecen juegos de lenguaje. Toda nuestra civilización está implicada, sin embargo, en ello, ¿verdad? Corremos el riesgo de olvidar que lo pasado y lo futuro sean, pero que sean ya, aunque no presentes. Y ese olvido, que es el olvido del ser, y que es el olvido de los pasados no arrumbados, convertidos en salvajes, en elementales, en fin, ahora vosotros tenéis que establecer las implicaciones conjuntivas de todo lo que llevamos trabajando para no tener que volver a decirlo cada vez. Confundir el ser con lo presente a expensas de la ausencia y de el pasado y el futuro, ahora seguiremos viendo otras cosas, como mínimo implicaría una reducción con lo que tienen de brutales todas las reducciones, ¿verdad? Porque son exclusiones. Más cosas aún. Si aquí tenemos, si en esta pequeña tabla tenemos aquí el presente y la delimitación, y aquí el ausente, el pasado, y hemos dicho que el futuro,